Iglesia, buenos días. Dios los bendice en este domingo. El día de hoy es domingo 11 de abril y nos da mucho gusto darle la bienvenida a cada uno de ustedes a su canal de YouTube, Dios con nosotros, Ciudad Mante. Y bueno, pues bendito Dios, ya hemos dejado atrás la Semana Santa, ya dejamos también, hoy se terminan las vacaciones. Y bueno, el día de mañana pues prácticamente todo el mundo vuelve a sus actividades normales. Y bueno, como iglesia continuamos, hermanos, continuamos con la enseñanza que veníamos dando domingo a domingo antes de que llegáramos a esta semana de tanta bendición, donde hablamos de la muerte del Señor Jesucristo, el propósito de la misma y la seguridad que nos da su salvación cuando Él resucita. Todo esto lo vimos el domingo pasado. Ya este miércoles pasado nos incorporamos nuevamente al estudio de la oración, que es de mucha bendición. Y bueno, veníamos hablando los domingos de los 10 mandamientos. Hoy, el día de hoy vamos a retomar precisamente el estudio de los 10 mandamientos con el quinto mandamiento. Ya vimos el primer mandamiento, el segundo, el tercero, el cuarto. Y aquí es donde se hace una división. Los primeros 4 mandamientos son conforme a la relación que Dios quiere, que Dios ordena hacia Él, que nosotros los humanos tengamos hacia Él. A partir del quinto mandamiento, los 6 mandamientos siguientes, es lo que Dios ordena, cómo debe ser la relación entre los humanos. Así que eso es lo que el día de hoy empezaremos a estudiar. Y bueno, una vez más le doy la bienvenida a usted que pertenece a nuestra iglesia, pero también la bienvenida a los que no perteneciendo a nuestra iglesia se conectan con nosotros cada miércoles, cada domingo y están recibiendo la palabra de nuestro Dios, sea por WhatsApp, sea por Facebook, sea por YouTube, sea por donde usted guste. Nos da mucho gusto que nos acompañe y principalmente que esté dispuesto a recibir lo que es la palabra de nuestro Dios. Así que Dios le bendiga. Somos la iglesia Dios con nosotros de Ciudad Mante. Y bueno, el día de hoy vamos a empezar. Le invito para que me acompañe con su Biblia en la mano, ya sea la Biblia física o la Biblia digital. Y vamos, hermanos, a estudiar, a leer Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 12. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 12. Yo espero que usted esté compartiendo su Biblia con quienes hoy la acompañan. Éxodo capítulo 20, versículos del 1 al 12. ¿Ya está usted listo? Los 10 mandamientos. Vamos a repasar este pasaje de la Biblia donde nos habla precisamente de cómo Dios ordena estos mandamientos en el sentido de cómo debe ser nuestra relación con Él y con nosotros. Éxodo 20, del 1 al 12, juntos dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada,
ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias te damos por este tiempo que nos das. Buen Dios, de reunirnos en tu nombre para estudiar tu palabra santa. Bendice a tu iglesia, Dios, bendice a quienes escuchan. Bendice al que habla, Padre Santísimo. Que seamos guiados por tu Espíritu Santo y podamos comprender, Señor, la enseñanza que tú hoy envías para nuestras vidas. En Jesucristo te lo pedimos, buen Dios. Amén. Bien, el hablar de este mandamiento, hermanos, implica que hagamos una reflexión de cómo está la sociedad del día de hoy. ¿Cómo ve usted, querido hermano, la sociedad? ¿Cómo ve las noticias? Tanto en periódicos como en televisión, en las redes sociales, en nuestros celulares, nuestras computadoras nos llegan noticias todos los días, hermanos. Y estamos viendo que hay una sociedad, queridos hermanos, que se está flagelando. Una sociedad que está, hermanos, siendo afectada día a día por una falta de conocimiento de cómo deben ser las relaciones interpersonales. Lo vemos en los centros de trabajo, lo vemos en las escuelas, lo vemos, hermanos, en los hogares. Hemos sido testigos a través de las noticias que de repente maestros estando dando clases en línea insultan a sus alumnos que insultan a los maestros. Es decir, hermanos, y no les hablo solamente a niveles de educación superior o media superior. Y yo sé que hay muchos maestros en nuestra iglesia y no me dejarán mentir. Están dando clases en línea y están llamando la atención a un niño o una niña. Y bueno, ahora hablo de clases en línea, pero cuando son clases presenciales igual. Y hay ciertos niños que responden mal, insultan, simplemente dejan al maestro hablando solo. Son cosas del diario vivir hoy en día, pero esto no siempre fue así. Vemos en las noticias que un hijo golpeó a sus padres porque no le dieron dinero, que hace tiempo aquí en la ciudad con un familiar político supimos que simplemente él quería el dinero. Su papá equivocadamente en vida le había heredado la casa. Por eso, hermanos, mucho cuidado con las herencias y cómo las dejamos. Y bueno, se le hizo fácil al hijo vender la casa, no se lo dijo a su papá y simplemente él se fue. Dijo que iba a trabajar fuera y a los pocos días llegan los nuevos dueños y sacan al papá, así literal, con todas sus cosas a la calle, con papelito en mano. Ellos estaban en su derecho, aunque no fue la forma, y dejaron a este señor en la calle. Su hijo lo dejó en la calle. Y el hijo se fue. Hoy en día sé que ese hijo ya volvió, volvió aquí a la ciudad, completamente derrotado, sin un solo centavo en la bolsa, y muchas cosas más. ¿Por qué les platico todo esto? Bueno, les comento todo esto, hermanos, porque Dios en su infinita sabiduría nos ha dejado, hermanos, 6 mandamientos
y empezando hoy con el que estamos comentando, el quinto, para saber cuál es la voluntad de Dios. No es un consejo, es la voluntad de Dios de cómo debemos de tratarnos los unos a los otros. Y Dios empieza, hermanos, con la familia. Porque la familia, hermanos, es la base de la sociedad. Y en la familia es un semillero. La semilla que sembramos en la familia, la semilla que sembramos nosotros los padres hacia los hijos, va a implicar, hermanos, la manera en que nuestros hijos se comporten afuera. Si nosotros inculcamos los valores bíblicos, las enseñanzas bíblicas a nuestros hijos van a llevar, van a transportar esos valores, los van a vivir, los van a mostrar. Y en un futuro ellos van a estar sembrando esta misma enseñanza, estos mismos mandamientos que Dios ha dejado a sus hijos. Y entonces las generaciones serán generaciones de Dios. Pero ¿qué pasa? Pastor, usted está hablando de que un hijo dejó en la calle a su papá, de que los niños son groseros con los maestros, de que hay dificultades en los centros de trabajo, en las familias. Sí, yo le estoy poniendo los dos panoramas. Lo que le estoy diciendo es que el quinto mandamiento es la clave para entrar a los demás mandamientos que tienen que ver con el hombre. Pero si nosotros no sabemos, hermanos, sembrar la semilla de la palabra en nuestra familia, entonces, hermanos, no nos extrañe que tengamos familias con dificultades. Que nuestros hijos tengan matrimonios con dificultades también. Que nuestros hijos sean despedidos de trabajo por dificultades que ellos van provocando. Así que, hermanos, el quinto mandamiento es el primero de los 6 preceptos que precisan la forma correcta de tratar con nuestros semejantes. El comportamiento humano, hermanos, es de lo más difícil que puede haber. Dios conoce perfectamente esto y por eso, hermanos, nos deja estos preceptos para que sepamos cómo comportarnos, porque nuestro comportamiento va a afectar profundamente a los individuos, a los grupos, a las familias, a las sociedades y a las naciones. Dice la palabra de nuestro Dios. De hecho, les mandé hoy muy temprano la definición de la palabra que hoy vamos a estudiar. Dice el versículo 12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que esto significa, les mandé la definición bíblica que le invito a que vaya a su celular y la tenga a la mano. Se lo voy a leer, esta definición bíblica. En el sentido asociado, el verbo honrar significa que viene de la palabra derivada del griego timao, que se refiere a la gran estima y consideración hacia alguien. Honrar a nuestros padres significa tenerlos en una alta estima, hermanos, y tener una gran consideración hacia ellos. De esta manera, las personas se les da honor personal que abarca respeto, decoro, humanidad e integridad. El significado bíblico de la palabra honra deriva del hebreo kabod, que indica gloria. Implica alabar y estimar a los padres a través de la obediencia, el respeto, la admiración y la retribución. Fíjese qué interesante. Hoy en día, hablar de obediencia, respeto,
admiración y retribución hacia los padres es algo, hermanos, que estamos viendo cada vez desaparecer. Hoy en día vemos que los hijos manejan a los padres, los insultan, les hablan mal. No hay, hermanos, hacia ellos una admiración, son criticados. Es fácil el juzgar a los padres y mucho menos hay una retribución. Aún hay muchos hijos ya adultos, ya casados incluso, que siguen, hermanos, en lugar de retribuir a sus padres, siguen dependiendo de ellos total o parcialmente. Esto, hermanos, significa que no están honrándolos, al contrario. Es importante, hermanos, conocer qué es lo que nosotros debemos de enseñar a nuestros hijos conforme a la voluntad de Dios, no conforme a lo que yo digo o lo que usted piense, sino conforme a la voluntad de Dios. Así que el quinto mandamiento establece la pauta en el decálogo de cómo debemos tener nuestras relaciones. Lo primero, el comienzo, quiero leer lo que escribí aquí, lo tomé de un libro que estoy leyendo, quiero leerles lo que dice. El comienzo de las buenas relaciones interpersonales es aprender a ser responsable por nuestra conducta y carácter propio. Esto es muy interesante, se lo vuelvo a leer. El comienzo de las buenas relaciones interpersonales es aprender a ser responsable por nuestra conducta y carácter propio. Nuestro carácter es lo que gobierna nuestra conducta y esto empieza desde la infancia. Cuando Dios establece, hermanos, estos mandamientos, se los está dando a un pueblo en el cual la figura paterna era la figura principal. Después de él, y como debe de ser, está la figura materna. Pastor, eso es machista. No me malentienda, no confunda las cosas. Mire, lo que le estoy diciendo es que en obediencia a Dios, Dios ordena primeramente al padre de familia, como sacerdote de su casa, el guiar a su familia, a su esposa y a sus hijos en la enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Entonces, el pueblo judío tenía esta estructura bien establecida porque vivía bajo una teocracia: Dios, familia, nación. Y dentro de la familia Dios hace responsable al varón. Hoy en día muchas familias están sufriendo porque el varón ya no es responsable. Ya no es responsable en muchos sentidos, pero el principal, aunque muy poco lo toman en cuenta, es el sentido espiritual. Así que Dios le dice a los varones israelitas: tienes que tomar a tus hijos y tienes que formarlos en estos mandamientos. Por eso a los israelitas se les decía: cuando vayas con tu hijo, al levantarte, al andar en el camino, al acostarte, les tienes que estar repitiendo estas palabras. ¿Cuáles? ¿Por qué? ¿Cuáles palabras? Los 10 mandamientos de Dios. Incluso se ponían unas ligas en las muñecas y aquí en la frente donde estaban los mandamientos de Dios, hermanos. Ellos tenían que salir de Egipto, no solamente físicamente como ya lo habían hecho, tenían que salir de Egipto mentalmente también. Como ahora decimos, tenían que cambiar el chip. Hoy en día, hermanos, es necesario otra vez, cambiar el chip. Es necesario salir del mundo con toda la influencia mental que tienen y volver, hermanos, a la palabra de nuestro Dios y a los 10 mandamientos que Dios nos ha dejado. Lo primero que Dios hace es decirles a los israelitas, no importando la edad, el punto de partida para unas buenas relaciones es
que aprendas a honrar a quienes te dieron la vida. A ellos los debes gratitud, retribución, respeto, amor y obediencia. Estos 5 aspectos, hermanos, es lo que Dios, hermanos, está enseñando a los israelitas que debe de haber de ellos hacia sus padres, y es lo que deben enseñar ellos a sus hijos para que sus hijos los amen, los respeten, los obedezcan, les agradezcan y les retribuyan también. El 5.º mandamiento, hermanos, nos muestra cómo y de quién aprendemos más eficientemente las bases de respeto y honor. ¿En quién está, hermanos? Está en nosotros. Pero ¿de dónde lo vamos a aprender? De la palabra de nuestro Dios. Es muy triste, hermanos, ver situaciones familiares, hermanos, que se desbordan de todo esto. Y lo peor de todo es que nos hemos acostumbrado a que nuestros hijos estén siendo así, ya sean así. Pero ahí, hermanos, implica mucho nuestra obediencia a Dios. A veces decimos, bueno, es que ya nuestros hijos están grandes. Pero si están grandes y siguen equivocados, no podemos nosotros simplemente lavarnos las manos, que Dios te bendiga. Si llegamos ya adultos o tal vez ancianos al Evangelio, tampoco esto es excusa. Es al contrario, ahora que conocemos la palabra de nuestro Dios, es ahora cuando tenemos que empezar a enseñarles. Leo lo siguiente. Dios les encomendó directamente a los padres el importante deber de enseñar a sus hijos los principios esenciales de la vida. Fíjese cómo Dios dice, estos principios son esenciales para la vida. ¿Cuáles principios? El de honrar a los padres, porque así también, con ese respeto, ese amor, esa gratitud, esa retribución, esa obediencia, vamos, hermanos, a tratar a los demás. Si no aprendemos y si no enseñamos a honrar a los padres en casa, tampoco estaremos enseñando a nuestros hijos a hacerlo con las demás personas. Si nosotros hacia nuestros padres y nuestros hijos hacia nosotros, no hay esto, tampoco nuestros hijos lo van a hacer en la calle y tampoco nosotros lo vamos a hacer en la calle, hermanos. Es decir, con nuestras relaciones interpersonales que día a día llevamos a cabo. Dios es muy sabio. Dios desea, hermanos, siempre ha deseado establecer un mundo donde el amor sea el común denominador entre todos. Y para que exista amor es necesario que exista respeto. Malaquías capítulo 1, versículo 6, fíjese cómo dice. Dice, observemos cómo Dios amonestó a los dirigentes espirituales del antiguo Israel. El Hijo, dice Dios, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues soy yo Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Aquí es una fuerte crítica de Dios hacia su pueblo. ¿Por qué no amaban? ¿Por qué no los respetaban? Malaquías, el libro de Malaquías se escribe, hermanos, siglos después de estos mandamientos que Dios había ordenado, y es el último libro de la Biblia, del Antiguo Testamento, y después de que se escribe Malaquías, Dios guarda 400 años de silencio hasta que llega el Nuevo Testamento y hasta que llega Juan el Bautista predicando el Evangelio.
Es decir, llegó un momento en que Dios se molestó tanto que guarda silencio. ¿Por qué? Porque no lo estaban honrando a Él, porque no le estaban amando, no le estaban obedeciendo, no estaban agradeciéndole, no estaban retribuyéndole, hermanos, no le estaban respetando. ¿Y sabe por qué no lo hacían con Dios? Porque tampoco lo hacían los hombres, los israelitas, hacia sus padres. Se había olvidado. Hoy en día, hermanos, encontramos que aún más olvidado está todo esto. ¿Quién quiere hablar de Dios? ¿Quién quiere escuchar de Dios? Nadie. ¿Y saben por qué? Porque se ha olvidado el respeto. Se ha olvidado el honrar a las personas. Y esto ya no se enseña en la familia. En el núcleo familiar, que es lo más importante. Las instrucciones para los padres son muy claras, hermanas, por Dios. Amarás al Eterno tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y andando por el camino y al acostarte cuando te levantes. Deuteronomio capítulo 6, versículos 5 y 7. ¿Qué pasa? ¿Por qué este mandamiento ya no se obedece? Porque es un eslabón perdido que los israelitas dejaron de practicar, que la iglesia cristiana hemos dejado de practicar al paso de los tiempos. Es muy triste para escuchar que hay conflictos familiares entre los padres y los hijos adultos. Bastante triste. Pero esto es, hermanos, porque se pierde ese respeto, esa admiración hacia los padres. Hay un tiempo en que nuestros padres son nuestros superhéroes. ¿Por qué perder esa admiración, ese respeto? No le hace que tengamos 30, 40, 50, 60 años. Aunque nuestros padres tengan más años o aunque ya estén en la presencia del Señor, esa admiración y ese reconocimiento público siempre debe estar ahí, porque eso es respeto, eso es admiración, eso es amor, eso es retribución. La retribución no solamente es económica, la retribución también es en ese reconocimiento, en esa admiración, en el decir gracias a Dios primero y después a mis padres, porque puedo tener esto, puedo tener aquello, me apoyaron, me ayudaron, me guiaron, me aconsejaron. El honrar a nuestros padres, hermanos, y el enseñar que nos honren a nosotros como padres, está basado en la palabra de nuestro Dios. Y solamente en ella y a través de ella podemos nosotros conocer cómo deben de ser las cosas. Siempre les he recomendado mucho leer Proverbios. Yo les he dicho que al leer Proverbios maduramos espiritualmente y al madurar espiritualmente maduramos moralmente, maduramos en nuestra educación, hermanos. ¿Por qué? Porque Proverbios tiene enseñanzas y principios de cómo debemos de tratarnos y respetarnos los unos a los otros y principalmente a nuestros padres y sobre todo a nuestro Dios. De esto debemos de hablarlo con nuestras familias, hermanos. Eso debe ser el tema de conversación cuando nos sentamos como familia y platicar las cosas de la vida que están sucediendo y aconsejar a nuestros hijos. O ser aconsejados también nosotros. Todos tenemos situaciones todos los días y debemos de platicar,
siempre, en todo momento. Ustedes saben, mi hija está trabajando en Tabasco y siempre que platicamos con ella, siempre que hablamos con ella, uno de los consejos es, hija, cuida tu testimonio siempre, hija. Da testimonio que eres hija de Dios, allá y donde quiera que vayas. Anoche platicaba con ella y me comenta que la están invitando a otra compañía todavía. Es una compañía que viene de la India y así. Y lo primero es, hija, donde vayas, tu testimonio. Que tu testimonio alabe a Dios, al Señor Jesucristo. Nos comenta de situaciones que tienen ahí, le damos el consejo bíblico. Hija, cuidado así porque la Biblia dice esto. Hija, situaciones así se manejan de esta manera porque la palabra de Dios lo dice. Ella está lejos. Y con nuestro hijo, cuando estamos comiendo, estamos platicando de qué, de situaciones y siempre el consejo de la Biblia. Nosotros no somos nada especial, simplemente hemos entendido que la palabra de Dios es lo que nos rige, es lo que nos dirige. Y en el libro de Proverbios encontramos, hermanos, esto. Y esto es honrar a nuestros padres y enseñar a nuestros hijos a que honren a nosotros, sus padres, en el sentido que todos tenemos una escalerita. Si usted tiene la gran bendición de tener a sus papás con vida, y aunque estén ya en la presencia del Señor, debe haber ese respeto, ese reconocimiento. Pero también en usted está el enseñar a sus hijos, a sus nietos, si ya tiene esa bendición, cómo le deben de respetar a usted. Porque ese respeto es lo que se ve allá afuera. El día de ayer asistimos a un lugar de una alberca, donde es un lugar donde estamos yendo a hacer algo de ejercicio. Y llegaron una familia con su pequeña, una niña de 2 años a lo mucho, y la sienta en una orilla de la alberca y están los papás en el agua y a ella le estaban poniendo protector solar y todo eso. Y nomás de repente escuchamos que la niña le pega una cachetada a su mamá. Pero se oyó, hermanos, así fuerte, la cachetada fue fuerte. Y todavía escuchamos que la mamá le dice, no, mi niña, no te enojes, nomás te voy a poner tantito protector. Y nos quedamos viendo así. O sea, de eso estoy hablando, hermanos. Dice la palabra, hay mucho que hablar de este tema, hermanos, pero quiero terminar el mensaje con lo siguiente. Honra a tu padre y a tu madre. Dice la Biblia que aquí hay una promesa, y esta promesa es con lo que quiero yo terminar. Para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué importante es para Dios que comprendamos la esencia de la convivencia. Respeto, amor, retribución, gratitud, reconocimiento. Son los principios que Dios establece. Y en ello viene una bendición. Una larga vida gozando de Dios y de todas sus bendiciones, porque en la obediencia a Dios, hermanos, hay bendición. Así que, hermanos, yo le quiero invitar en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios, que volvamos a los principios bíblicos. Volvamos, hermanos, a ese respeto hacia nuestros mayores, como muchos dicen, hacia nuestros padres. Esa gratitud hacia ellos, esa retribución, ese amor hacia ellos, ese reconocimiento. Pero también, hermanos, enseñémoslo. Aún estamos a tiempo. No le hace si sus hijos tienen 40 o 50 años, o más, o menos. No le hace si apenas usted va empezando a criar a sus hijos. Que la palabra de Dios, hermanos, sea nuestro baluarte.
Que la palabra de Dios sea, hermanos, la base en la que nuestra vida descanse y el camino por el cual andemos todos los días. Si esto lo hacemos, hermanos, nuestra vida será plenamente bendecida por Dios y habrá paz también. El Señor les bendice grandemente. Nos conectamos nuevamente el próximo miércoles, 6:30 de la tarde. Seguimos estudiando la oración. Vamos a orar y terminamos de esta manera. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, gracias te damos por este tiempo que nos das, Señor, de poder comentar tu palabra santa y hermosa. Bendícela, Dios, que tu Espíritu Santo trabaje con ella en nuestros corazones, Señor, que nuestra vida sea cambiada y transformada por ella. Perdónanos si no hemos aprendido a respetarte a ti y a nuestros padres, Señor, si no hemos aprendido a enseñar ese respeto también hacia nuestros hijos y nuestros nietos. Ayúdanos a hacerlo, buen Dios, en el nombre de Jesús. Bendice a tu iglesia en esta semana que inicia, Señor. Cuídala, protégela, líbrala de todo mal, y que tu bendición la enriquezca sin añadir ningún tipo de tristeza. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes, sus familias, nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros y con todo el pueblo del Señor, ahora y siempre. Amén. Hermanos, bendiciones.